Los derechos de autor y de marca detrás de El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue un programa muy popular que ha conseguido fama a nivel mundial, pero también ha protagonizado varias polémicas y debates sobre los derechos de autor. En 1978, Villagrán decide probar suerte por su parte y le pide permiso a Roberto Gómez Bolaños para retirarse de la serie. En ese momento él accede, pero después hubo un conflicto por los derechos del personaje. Roberto Gómez Bolaños reclama los derechos sobre el personaje de Kiko. Por su parte, Carlos Villagrán argumentaba ser el autor de dicho personaje, por ser el rostro del personaje, además de haber seleccionado el vestuario y darle las expresiones características. Suponiendo que la idea original fuera de Carlos Villagrán, de todas formas no podríamos decir que es el autor del personaje, porque según el artículo quinto, la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas sobre un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Según la narración de Carlos Villagrán, a él se le informó que realizaría el personaje de un niño, por lo que buscó la ropa y consultó a Roberto Gómez Bolaños sobre cómo debía ser la voz. Como mencioné anteriormente, los guiones son propiedad de Gómez Bolaños y son el primer registro material del personaje de Kiko, sin importar de quién haya sido la idea, porque según el artículo 14, no son objeto de protección las ideas, conceptos, planes, nombres, títulos o frases aisladas, entre otros. Roberto Gómez Bolaños afirma que el personaje es suyo porque es obligación del actor darle vida al personaje y aportar todo lo posible a éste. Eso no lo convierte en el propietario del personaje. Pero eso no impidió que Carlos Villagrán realizara su interpretación de un niño, porque no podía quitarle el derecho de actuar y verse como se ve. Entonces cambió los colores de la ropa del personaje y siguió actuando. Posteriormente volvió a la televisión mexicana, pero esta vez con otro personaje. Villagrán registró un nuevo Kiko, esta vez con K en vez de Q, por lo que pudo utilizar la imagen nuevamente en televisión. Pero este no fue el último conflicto de Chespirito por los derechos de autor. Tuvo otro conflicto con María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina. En 1995, Gómez Bolaños decidió cancelar el proyecto del Chavo del Ocho, pero María Antonieta no quería dejar de representar el personaje. Gómez Bolaños le comentó que ella podía realizar su interpretación en el circo y que no le iba a impedir presentarse. Pero a ella lo que le interesaba era hacer televisión. Habló con él sobre un nuevo proyecto que tenía pensado y le mostró el guión. Gómez Bolaños lo aprobó, pero después no permitió que entrara al aire. A pesar de todo, María Antonieta habló con Emilio Azcárraga para realizar la serie y le ofrecieron una película. Posteriormente le ofrecieron un programa, pero ella comenta que sus proyectos seguían siendo frenados por Gómez Bolaños. Sin embargo, más adelante se ofreció una oportunidad. María Antonieta quería registrar a su personaje como la Chilis, y le comentaron que el registro de la Chilindrina había caducado 10 años atrás y que el registro debía realizarse cada 5 años. María Antonieta reclamó los derechos sobre el personaje, aunque Gómez Bolaños intentó reclamar los derechos de vuelta. El proceso se inclinó a favor de María Antonieta. Actualmente la Chilindrina es el único personaje de la vecindad del que no tiene los derechos. Es por eso que no aparece en la versión animada. María Antonieta de las Nieves argumenta que en realidad el personaje sí es suyo, puesto que ella inventó todo. Inventó las colitas, el vestido y la manera de hablar. Incluso su característico vestido fue realizado por su mamá. Según lo que ella comenta, lo único que Chespirito le dio al personaje fue el nombre. Rubén Aguirre comenta que todos sabían que Chespirito era el autor original de los personajes, solamente que él era lo suficientemente generoso como para permitir que todos los utilizaran porque sabía que los actores le daban vida a los personajes. María Antonieta de las Nieves incluso comenta que Chespirito les dijo que al final de la producción del Chavo del Ocho, él les obsequiaría a todos sus personajes para que cada quien pudiera hacer con ellos lo que quisieran. En todo caso, como vimos en el caso anterior con Carlos Villagrán, el autor original pues fue Chespirito. Sin embargo, ella pudo aprovechar una ventana de oportunidad para hacerse con los derechos del personaje. Si esto es justo o no, ya será otro debate.
Por otra parte, en una falta no relacionada con los derechos de autor, Gómez Bolaños faltó al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, específicamente la sección 9. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Esto significa que los patrones no pueden señalar a los trabajadores ni boletinarlos para que no sean contratados en otros lugares, porque también está violando una de las garantías individuales, que señala que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por una resolución judicial. E infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, porque dio información sin autorización de Carlos Villagrán. Roberto Gómez Bolaños boletinó a Carlos Villagrán para que no trabajara en otras televisoras, y también obstaculizó la carrera de María Antonieta de las Nieves. Faltó a los derechos de dos de sus trabajadores y violó sus garantías individuales. Y no recibió castigo alguno por esto. Volviendo al programa, Roberto Gómez Bolaños dio los derechos de uso de Chespirito y de los personajes hasta el 31 de julio del 2020, fecha en la que los derechos regresan al propietario o, en este caso, a sus herederos. Se especula que Televisa no quiso pagar para renovar los derechos o que no llegó a algún acuerdo, por lo que pasa a ser un agente libre de televisora. Cualquier televisora puede hacer una oferta. Cabe aclarar que esto no significa que puedan hacer uso del contenido que se realizó en Televisa. Es decir, otras televisoras no podrían retransmitir los capítulos. Lo que significa es que pueden hacer nuevo contenido basado en los personajes ya existentes. Televisa no puede transmitir los episodios ya creados del Chavo del Ocho porque no es dueña ni de los personajes ni de los guiones. Todas las cadenas que transmitían al Chavo del Ocho en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, ninguna puede transmitirlo ahora. De hecho, se planeaba hacer una serie biográfica en Televisa. Sin embargo, ahora ya no sabemos qué pasará con ese proyecto. Recientemente, Grupo Chespirito tuvo negociaciones con María Antonieta para poder utilizar al personaje de la Chilindrina en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños. Aún hay una lucha constante por los derechos de los intérpretes. Las grandes televisoras lucran con la imagen de sus intérpretes y les pagan una pequeña parte mientras siguen explotando el material por años y años y años. Ahora, solo queda esperar para ver cómo evoluciona toda esta situación de los derechos y para ver si va a volver a la televisión el Chavo del Ocho o no.